Mateo Márquez llevaba más de 5 años evitando las rutas nocturnas. Aunque no hablaba del tema, ni siquiera con su esposa, bastaba con ver su rostro cada vez que alguien mencionaba la carretera estatal 186 para entender que algo dentro de él había cambiado. Había trabajado durante 2 décadas como conductor de tráiler, cruzando el sur de México de punta a punta, pero había una sola ruta que jamás volvió a transitar: el tramo entre Tapachula y Tenosique, pasando por los bordes espesos de la selva y los pueblos apenas iluminados por lámparas oxidadas. Aquella madrugada de enero, sin embargo, no tuvo opción. Un encargo urgente, una deuda médica de su hija y la falta de otro conductor lo empujaron de nuevo al volante. La carga era ligera, el trayecto corto, y la recompensa prometía aliviarle la angustia. Pero desde que encendió el motor, algo no estaba bien. Las luces del tablero parpadeaban más de lo normal y el radio soltaba interferencias sin señal. Aún así, Mateo se obligó a continuar. Pasadas las 3 de la mañana, la bruma se espesó al punto de volver invisible el camino a pocos metros. El parabrisas se empañaba con insistencia, como si algo del otro lado quisiera impedirle ver lo que venía. Intentó pensar en otras cosas, pero su mente siempre regresaba a la misma curva, aquella que había borrado de su memoria a la fuerza, como si eliminar el recuerdo fuese suficiente para evitar que se repitiera. Mientras descendía por la pendiente entre San Cristóbal de las Casas y Ocosingo, el silencio lo envolvió. Apagó la radio por completo. No quería distracciones. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria, en medio del camino, moviéndose apenas, cubierta de lo que parecía ser sangre o lodo. Vestía de blanco, pero su ropa estaba desgarrada, como si hubiera pasado horas arrastrándose entre espinas. Alzó los brazos con torpeza, suplicando ayuda. Mateo frenó. No lo pensó, solo actuó. Bajó del tráiler con la linterna en mano y sintió el aire denso y húmedo pegarse a su piel como sudor frío. La mujer apenas podía hablar, pero alcanzó a decir entre jadeos: «Mi hijo, atrapado allá abajo», y señaló un sendero cubierto de maleza al borde de la carretera. Sin entender del todo, Mateo comenzó a seguirla. No estaba seguro de lo que hacía, pero algo en sus ojos le decía que no se trataba de una alucinación. Era real, como todo lo que vendría después. Si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora de tu vida. Mateo siguió a la mujer por el borde del camino, donde la maleza ya cubría partes del asfalto. El silencio del entorno era tan denso que podía escuchar su propia respiración cortada. Ella no volteaba, solo caminaba a pasos irregulares, como si le costara mantenerse en pie. Con la linterna, Mateo trataba de enfocarla, pero la luz temblaba por el pulso inestable de su mano. De pronto, la mujer se detuvo frente a un pequeño claro en la vegetación. Con la voz entrecortada, señaló hacia abajo, donde la tierra se desplomaba en una pendiente lodosa. ¡Ahí! Se volcó. Está dentro. No me deja abrir la puerta. Mateo enfocó el lugar y vio la parte trasera de un coche compacto, color gris o azul, apenas visible entre ramas y lodo. No entendía cómo no lo había notado antes desde la carretera. No parecía reciente. La carrocería estaba abollada. Las luces traseras apenas parpadeaban. Un leve sonido, como un quejido, emergía del interior. Mateo bajó cuidadosamente por la ladera, resbalando en más de una ocasión. Se raspó las manos con las piedras húmedas. Cuando llegó al vehículo, miró por la ventanilla trasera. Un niño de no más de 6 años estaba atrapado entre el asiento y la puerta, inmóvil, con la cabeza hacia un lado. Respiraba, muy débilmente, pero lo hacía. Con una mezcla de fuerza y torpeza, Mateo intentó abrir la puerta del conductor. Estaba trabada,
Golpeó el vidrio, usó una llave inglesa que tenía en el cinturón y rompió el cristal. El estallido resonó con eco entre los árboles. Alargó el brazo, liberó el cinturón del niño y tiró de él con cuidado. Lo sacó entre vidrios rotos, con los brazos temblando, y comenzó a subir con el pequeño en brazos. Al llegar de nuevo a la carretera, buscó con la mirada a la mujer. «Aquí está, lo tengo, está vivo», gritó, pero nadie respondió. Giró sobre sí mismo. No había nadie. El arcén estaba vacío, ni rastro de ella, ni de sus huellas. Nada. Mateo colocó al niño sobre el suelo, junto al tráiler. Se agachó para revisarlo mejor, pero al parpadear una sola vez, ya no estaba. El niño había desaparecido. Sobresaltado, se levantó. Miró hacia el punto donde estaba el coche. Tampoco había rastro. El vehículo no existía más, como si jamás hubiese estado allí. Respirando con dificultad, revisó sus manos. Seguían sucias, cortadas, pero ya no tenían restos de barro ni de sangre. Solo tierra seca y raspones. Caminó lentamente hacia la cabina del tráiler. Algo dentro de él sabía que eso no había sido un sueño. Y si tú también sientes que algo está a punto de revelarse, quédate hasta el final, porque lo que viene podría cambiar tu forma de ver la realidad para siempre. Mateo se sentó dentro del tráiler, con las manos apoyadas sobre el volante. No podía arrancar, no por miedo, al menos no de forma consciente, sino por una sensación más profunda. Algo no estaba resuelto. Revisó el asiento del copiloto, el piso, incluso detrás del respaldo. Nada, ni rastro del niño ni de la mujer. Abrió la puerta de golpe y volvió al lugar donde, minutos antes, había roto un cristal y sacado a un niño ensangrentado. Ahora solo había ramas intactas, sin señales de un accidente, ni un solo trozo de vidrio. Encendió el celular con la esperanza de obtener señal. La pantalla mostraba el icono de «Sin servicio». Pensó en encender el motor, marcharse y dejar todo atrás, pero una curiosidad casi enfermiza le empujó a buscar otra vez. Bajó por el mismo sendero, esta vez más lento, observando cada rama, cada huella. Lo único que encontró fue un par de marcas en la tierra, como si alguien se hubiera arrastrado. Pero al tocarlas, se deshacían como si llevaran semanas ahí. El cuerpo comenzó a dolerle. Una punzada en la espalda, la rodilla inflamada, los dedos hinchados por el esfuerzo. Subió al tráiler, sacó una botella de agua y bebió sin detenerse. El sudor frío volvía. Encendió el motor. Las luces delanteras iluminaron apenas unos metros más allá del punto donde había aparecido la mujer. Mateo pensó en retroceder, revisar una vez más. Pero en el fondo ya sabía lo que iba a encontrar. Nada. Avanzó por la carretera con las luces altas, en completo silencio. Durante los primeros minutos evitó mirar por los espejos. Tenía la sensación de que, si lo hacía, vería algo o a alguien. Su corazón seguía agitado, como si aún llevara al niño en brazos. A los pocos kilómetros intentó volver a conectar la radio. Solo estática. Ajustó el dial. Nada. Un crujido fuerte salió del altavoz, como si alguien soplara muy cerca. Mateo la apagó de inmediato. Cuando por fin el GPS volvió a conectarse, notó algo inquietante. El sistema marcaba que no había habido ninguna parada en los últimos 60 minutos. Según el historial, él no había detenido el tráiler en ningún momento. Y sin embargo, recordaba cada segundo. El frenazo, la mujer, el coche, el rescate, todo tan claro como si lo hubiera vivido ayer. Revisó el reloj del tablero, estaba desconfigurado. Marcaba las 3:17, el mismo horario que vio justo antes de detenerse. Pero según su reloj de pulso, ya eran más de las 4:30. ¿Cómo era posible? No pierdas ningún detalle. Lo que estás escuchando no es una historia inventada, es un relato que aún sigue sin explicación.
Y lo más escalofriante aún está por suceder. Dale like si alguna vez sentiste que algo inexplicable te observaba sin que pudieras demostrarlo. A la mañana siguiente, Mateo amaneció estacionado en una gasolinera de Comitán. No recordaba con claridad cómo había llegado hasta allí. Supuso que en algún momento el cuerpo había actuado por instinto y lo llevó a buscar un lugar seguro. Pero al mirar el tablero, notó que el marcador de kilómetros recorridos no coincidía. Había menos distancia registrada de la que debería haber desde el punto donde encendió el motor. Bajó del tráiler con pasos inseguros. El encargado de la estación, un hombre mayor con gorra y lentes gruesos, le saludó como si ya se conocieran. ¿Otra vez por aquí? Anoche lo vi estacionado, pero no quiso bajar. ¿Todo bien? Mateo no entendía. Aseguró que esa era la primera vez que paraba ahí, pero el hombre insistía. Yo lo vi. Estuvo aquí como 2 horas. No habló con nadie. Solo miraba al monte. Mateo entró al baño, se lavó el rostro, se observó en el espejo. Tenía ojeras marcadas y una expresión endurecida. Al mirar su camisa, notó una mancha seca, como si alguien hubiera apoyado una mano mojada sobre su hombro izquierdo. No era barro, era otra cosa. Intentó limpiarla sin éxito. Después de ducharse y tomar un café, se sentó a revisar los archivos de la dashcam instalada en el vehículo. Quería asegurarse de no haber alucinado todo. Encontró los videos registrados durante la madrugada, pero algo estaba mal. El tramo entre las 3:10 y las 4:40 aparecía con el archivo dañado. No había imagen, solo un fotograma congelado. La carretera vacía bajo la neblina, nada más. Esa misma tarde, antes de continuar su trayecto hacia Villahermosa, decidió pasar por el comedor de siempre, ubicado a un costado de la terminal de carga. Allí lo esperaban varios rostros conocidos. Uno de ellos, un conductor de nombre Raúl, notó la expresión extraña de Mateo y le preguntó si estaba enfermo. «No, estoy confundido», respondió. No quería entrar en detalles, pero entonces un comentario hizo que se le helara la sangre. Don Fabián, uno de los camioneros más veteranos, le dijo: «Te topaste con la señora de la 186, ¿verdad?». Mateo no supo qué responder. Apenas levantó la vista. «No tienes que decirlo. Todos aquí sabemos quién es. Algunos la han visto, otros han escuchado su llanto y unos cuantos han sentido su mano sobre el hombro». Mateo tragó saliva. Por un instante pensó que estaban jugando con él, pero la expresión de todos en la mesa era seria. Nadie reía, nadie fingía. Uno a uno comenzaron a contar lo que sabían. Versiones distintas, detalles cambiados, pero siempre el mismo final. Quien no se detiene, desaparece. O muere en circunstancias absurdas pocos días después. Como si el silencio fuera el peor pecado. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere saber la verdad. Comenta con un emoji si tú también has escuchado historias que nadie se atreve a contar en voz alta. La mesa quedó en silencio por varios segundos. El único sonido era el de la cuchara de don Fabián, girando lentamente en su taza. Luego levantó la vista y observó a Mateo con una seriedad que no admitía dudas. Muchos piensan que lo de esa mujer es puro invento, pero los que sí la vieron no vuelven a ser los mismos, y los que no se detuvieron ya no están para contarlo. Ulises, un conductor más joven, intervino con voz tensa. Dijo que hacía 2 años la había visto parada al borde de la carretera, justo en el tramo más oscuro entre los cerros. Estaba empapada, descalza, moviendo los brazos como si se ahogara en el aire. No paró. Iba con prisa y pensó que era una trampa. 3 días después, perdió el control del tráiler en una recta completamente seca. El vehículo se volcó. Sobrevivió, pero desde entonces, cada vez que intenta dormir, escucha golpes suaves en su ventana. Siempre en la madrugada. Mateo no quería escuchar más. Se puso de pie,
con el cuerpo tenso, pero don Fabián le sostuvo el brazo con firmeza. Si tú te detuviste, hiciste lo correcto, pero si no terminaste lo que empezaste, ella va a regresar. Siempre regresa. No respondió. Salió del comedor con pasos lentos y se sentó un rato frente al estacionamiento, mirando las luces de los camiones encenderse a lo lejos. Encendió un cigarro, algo que no hacía desde hacía años. El humo le quemó la garganta, pero lo mantuvo despierto. Dentro de él, algo no estaba resuelto. Había seguido su camino, sí, pero no podía dejar de pensar que tal vez no había sido suficiente. En lugar de continuar esa noche, buscó una posada barata a pocos kilómetros. El cuarto era oscuro, con paredes manchadas por la humedad y un ventilador que oscilaba sin fuerza. Se recostó sin quitarse la ropa, mirando el techo como si esperara una señal. Cerró los ojos por un instante, pero no logró dormir. Las imágenes regresaban con fuerza. El llanto del niño, la figura desapareciendo, la carretera vacía. Cerca de las 3 escuchó pasos en el pasillo. Pasos suaves, pequeños, que se detenían frente a su puerta. Luego, un susurro, casi infantil, atravesó la madera. «Ya lo encontraste». Mateo se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho como si algo estuviera a punto de abrirse dentro de él. Lentamente se acercó a la puerta. Apoyó la oreja. Silencio total. Abrió con cuidado. El pasillo estaba desierto. Solo una marca de mano pequeña, húmeda, se deslizaba en el vidrio de la ventana al fondo. Si alguna vez te pasó algo que no pudiste explicar, escribe «Yo también sentí miedo» en los comentarios. Queremos leerte. Mateo no durmió el resto de la noche. Se quedó sentado en la orilla de la cama, con la espalda encorvada y la mirada fija en la puerta cerrada. No volvió a escuchar pasos ni susurros, pero algo había cambiado. Lo sentía en el pecho, como si su cuerpo cargara un peso invisible. Al amanecer, tomó una ducha rápida y regresó al tráiler sin saludar a nadie en la recepción. No quería explicaciones, tampoco las tenía. En el camino hacia Villahermosa, algo le llamó la atención, su reflejo en el retrovisor. Lo miró de reojo por varios minutos. En cada curva, en cada semáforo, parecía que había algo más detrás, como si una figura difusa se desvaneciera justo cuando giraba la cabeza. Pensó que era el cansancio, la sugestión, las historias que había escuchado la noche anterior. Pero no podía evitar revisar el espejo una y otra vez. 3 días después, en un área de descanso cercana a Macuspana, se encontró nuevamente con don Fabián. El veterano lo saludó con un gesto sombrío. No hacía falta decir nada. Se sentaron en una banca de cemento, sin comida, sin café, solo silencio. ¿Tú sabías de esto desde antes?, preguntó Mateo al fin. Don Fabián asintió lentamente. No la vi, pero estuve cerca, muy cerca. Mi compañero de ruta sí la vio y no volvió. Se salió de la carretera en plena luz del día. Nadie supo cómo. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por la 186, solo digo una cosa: no ignores los ruegos de una madre. Mateo bajó la cabeza. Su mente volvía a la imagen del niño. No recordaba su rostro con claridad. Solo el cuerpo frágil, el calor leve en su pecho, la urgencia de entregarlo. Pero ya no estaba seguro de haberlo salvado. Algo no encajaba. ¿Por qué desapareció? Y si no era un rescate, sino una prueba. Esa noche, en su habitación alquilada, Mateo decidió revisar los archivos del GPS del tráiler. El dispositivo tenía un historial de rutas, horarios, paradas. Cuando accedió al registro de la noche del suceso, se encontró con algo aterrador. No figuraba ninguna detención entre las 3:00 y las 4:40. El mapa mostraba una línea recta e ininterrumpida. Según el sistema, él nunca se detuvo, nunca bajó, nunca auxilió a nadie. Cerró el archivo con manos temblorosas. Sintió un sudor helado recorrerle la nuca. Era posible que todo hubiera ocurrido solo en su mente. ¿O acaso alguien o algo había manipulado la evidencia para ocultarlo?
Apagó la luz del cuarto y se sentó frente al ventilador. Afuera, un perro ladraba sin motivo aparente. Mateo se preguntó cuántos más habían pasado por lo mismo y cuántos aún estaban por cruzarse con ella. Si alguna vez sentiste que los objetos electrónicos no te decían toda la verdad, deja en los comentarios. Quizás no estés tan solo como crees. Mateo decidió regresar a Palenque unos días después. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que algo había quedado incompleto desde la última vez que pasó por allí. En su memoria quedaban vagos fragmentos de un taller mecánico polvoriento, un viejo que coleccionaba cosas extrañas y una conversación que, en ese momento, no había prestado suficiente atención. Encontró el lugar sin dificultad, una estructura de lámina oxidada con un rótulo descolorido que apenas decía «Reparaciones Miguel». El hombre seguía allí, sentado en un banco de madera, con las manos llenas de grasa y la mirada fija en un radio viejo que no emitía sonido alguno. Al ver a Mateo, lo saludó como si ya lo esperara. «¿Todavía sigues con eso en la cabeza, joven?». Mateo no respondió, solo asintió. El mecánico lo invitó a pasar a una habitación trasera donde guardaba cajas con papeles viejos, retazos de cinturones de seguridad rotos, fotografías dobladas y libretas manchadas de aceite. Muchos vienen aquí después de verla. Algunos no dicen nada. Otros se quedan horas, como tú. Pero todos buscan lo mismo: entender qué fue lo que realmente pasó. Mateo hojeó una libreta gruesa, escrita a mano. Las hojas estaban amarillentas y los bordes rotos por la humedad. En una de ellas había una anotación fechada en 1984. Describía un accidente en plena madrugada sobre la carretera 186, a pocos kilómetros del punto donde él recordaba haber frenado. El relato era crudo. Una mujer había quedado atrapada fuera del coche. El niño, dentro, agonizaba. Nadie se detuvo. El coche fue encontrado horas después por un repartidor que pasaba al amanecer. Ambos estaban muertos. Ella con las uñas desgarradas y los dedos ensangrentados de tanto intentar abrir la puerta. Mateo sintió un nudo en el estómago. Pasó las páginas sin pensar hasta encontrar una fotografía pegada con cinta vieja. En la imagen, una mujer sonriente sostenía a un niño pequeño de no más de 6 años. Él no podía asegurarlo, pero era la misma cara, o lo más cercano que su memoria permitía reconstruir. «¿Dónde consiguió esta foto?», preguntó, apenas conteniendo el temblor en la voz. «La encontré en el asiento trasero del coche antes de que lo remolcaran. Nadie vino a reclamarla. Nadie quiso hablar del tema. Fue como si los dos jamás hubieran existido». Mateo cerró la libreta con cuidado. Sentía que cada palabra escrita allí confirmaba lo que había vivido, pero al mismo tiempo lo alejaba de cualquier explicación lógica. Lo que más le inquietaba no era la historia, sino el hecho de que todos los que la conocían la aceptaban como algo inevitable. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios el nombre de la última persona a la que ayudaste. Tal vez eso diga más de ti de lo que imaginas. Esa misma noche, Mateo llegó al paradero donde solía descansar cada vez que cruzaba Tabasco. Aparcó el tráiler bajo un farol tenue y se quedó dentro de la cabina, sin encender la luz interior. Todo lo que había visto en el taller le revolvía el estómago. No sabía si tenía más miedo por lo que había recordado o por lo que no podía dejar de imaginar. Abrió su laptop, conectó la dashcam y descargó los archivos completos de los últimos 7 días. Sabía que algo había quedado registrado. La noche del encuentro debía estar allí, aunque fuera en fragmentos. No tenía expectativas claras, solo quería una confirmación, algo que lo anclara a la realidad. Los primeros videos eran normales: paradas en gasolineras, trayectos rectos, música de fondo, suspiros ocasionales.
hasta que llegó a la madrugada en cuestión. El archivo de ese tramo no estaba dañado esta vez. Se reprodujo sin trabas. Mateo se preparó. La pantalla mostraba la carretera bajo la neblina exactamente como la recordaba. El reloj marcaba las 3:16. Se vio a sí mismo detener el tráiler. El vehículo se inclinó apenas hacia la derecha. Las luces de freno se activaron. Abrió la puerta del lado del conductor y bajó con linterna en mano. Caminó unos metros, luego se detuvo. Y ahí ocurrió lo que lo dejó helado. En el video, Mateo aparece hablando con alguien. Gesticula, apunta hacia el monte, parece reaccionar a una voz. Pero en el encuadre no hay nadie más, ni la mujer, ni el coche. Solo él, solo, en plena oscuridad. Se observa bajando por la pendiente peleando con algo invisible. Parece cargar algo. Luego regresa con los brazos abiertos como si llevara a un niño, pero sus manos están vacías. La grabación muestra claramente sus movimientos, su respiración agitada, incluso un momento en que cae de rodillas sobre el asfalto. Pero nunca hay otra presencia, ni un solo ruido externo, solo su voz, que tampoco se escucha del todo. Se mueve la boca, pero el sonido está distorsionado. Un zumbido constante se superpone a toda la secuencia. Mateo pausó el video. No entendía. Era él. No había duda, pero nada de lo que había vivido se reflejaba con claridad en esa evidencia. Se sentía traicionado por sus propios recuerdos, o peor aún, por la realidad misma. Intentó avanzar el video. En el minuto final, antes de volver a subir al tráiler, se detiene a mirar hacia el bosque. En ese momento, un pequeño destello blanco cruza el fondo de la imagen. Muy leve, casi imperceptible. Mateo retrocedió, pausó, aumentó el brillo. No pudo identificar qué era, pero lo que vio en ese destello no era un error de cámara. Era un rostro, borroso, distante, infantil. Si tú también sientes que hay cosas que solo tú puedes ver, escribe en los comentarios: yo también lo vi. Y no te preocupes, no estás solo. Desde aquella noche, Mateo comenzó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Evitaba pasar frente a espejos, se sobresaltaba con los ruidos del refrigerador, dejaba la televisión encendida toda la noche, incluso cuando no la veía. Dormía mal, comía menos, hablaba poco. A los pocos días dejó de responder llamadas. Su esposa y su hija, preocupadas, intentaron visitarlo, pero él pidió que no lo hicieran. Dijo que estaba bien, que necesitaba estar solo un tiempo. Se mudó temporalmente a una pequeña bodega detrás de un taller de autopartes en la periferia de Villahermosa. Allí vivía rodeado de cajas, herramientas oxidadas y una colchoneta en el suelo. A veces se quedaba horas sentado frente al retrovisor que había retirado de su tráiler, como si esperara ver algo en él. Había noches en que hablaba en voz baja, repitiendo frases como «ya casi» o «no fue suficiente». Un día, uno de sus antiguos colegas lo encontró en una tienda de refacciones. Le dijo que lo habían visto en una carretera secundaria, parado junto a su tráiler con las luces apagadas, mirando hacia el monte, inmóvil. Cuando el colega se acercó, Mateo simplemente subió al vehículo y se fue sin decir palabra. Lo más inquietante fue lo que dijo a un vecino del taller una madrugada. Salió de la bodega descalzo, con la mirada perdida, y le preguntó: ¿tú también oyes al niño? El hombre, confundido, creyó que estaba bajo los efectos de alguna sustancia, pero al ver su rostro pálido y los ojos rojos de insomnio, entendió que aquello era otra cosa. Mateo empezó a escribir en una libreta vieja. Notas breves, fechas, fragmentos de frases. Algunas tachadas, otras repetidas decenas de veces. En una de las páginas escribió con letra temblorosa: ella no quería ayuda, ella quería testigos. Una noche, el encargado del taller escuchó un ruido extraño en la bodega.
Al acercarse, vio a Mateo sentado frente al retrovisor, llorando en silencio. No dijo nada, solo le entregó una foto doblada que había tenido guardada todo ese tiempo. Era la misma imagen que había visto en Palenque, la mujer con el niño. Pero ahora algo era distinto. La imagen estaba completa. Mateo nunca supo cómo llegó a sus manos esa versión entera. Nunca la mostró a nadie. Pero a partir de ese momento, algo cambió en él, como si finalmente hubiese entendido lo que debía hacer. A los pocos días, dejó una carta sobre su colchón. Solo decía: ya sé por qué yo, ya sé qué falta. Si alguna vez te sentiste observado mientras estabas completamente solo, escribe en los comentarios: yo no estoy solo. Porque a veces, el silencio también guarda voces. La mañana en que Mateo desapareció, el encargado del taller notó algo extraño. La bodega estaba abierta, pero todo estaba en orden. La colchoneta doblada, la libreta sobre la mesa, el retrovisor envuelto en una manta. No había signos de violencia ni de apuro, solo una hoja escrita a mano, apoyada sobre una lata vacía. Decía: no era un rescate, era una entrega. El camión de Mateo fue hallado 2 días después, detenido en el mismo tramo de la carretera 186 donde todo había comenzado. Estaba estacionado junto al arcén, con el motor aún encendido, luces de emergencia apagadas y la puerta del conductor entreabierta. No había señales de accidente, ni marcas de frenado, ni manchas en el asfalto. Dentro de la cabina solo quedaban sus documentos, una botella de agua a medio tomar y una fotografía. Era la misma imagen. La mujer y el niño, abrazados, sonriendo, pero esta vez ambos miraban directamente a la cámara. No parecía una imagen deteriorada ni antigua, era una impresión reciente. En el reverso, escrito con tinta negra: ahora sí estamos completos. Nadie volvió a ver a Mateo. La policía local abrió una investigación, pero no encontraron pistas. No había cámaras cercanas, ni testigos, ni rastros en el monte. Solo rumores. En las siguientes semanas, varios conductores aseguraron haberlo visto al borde de la carretera, parado junto a una figura femenina. Siempre en la niebla, siempre en silencio. Algunos juran que al pasar sintieron un impulso incontrolable de frenar. Otros dijeron que escucharon un golpeteo en la puerta del camión mientras cruzaban ese tramo. Un joven trailero de Chiapas dijo que, al mirar por el espejo, vio a Mateo sentado en el asiento del copiloto con la cabeza gacha. Cuando se detuvo para revisar, no había nadie. La ruta 186 comenzó a ganarse una nueva fama, no solo como un punto peligroso por su topografía, sino como un lugar donde algo o alguien espera. Ya no se trata de leyendas contadas en comedores. Es una advertencia silenciosa entre conductores. Si ves a alguien pidiendo ayuda en esa zona, detente. No importa si crees o no, no importa si tienes prisa, no importa si piensas que es un truco, detente. Porque los que no lo hacen, a veces no vuelven a casa. Y los que sí, nunca regresan siendo los mismos. El tráiler de Mateo fue remolcado a un corralón y aún permanece allí. Nadie lo ha reclamado. Pero los trabajadores del lugar cuentan que, cada tanto, al pasar cerca de la cabina, escuchan un golpe seco, como el de una mano pequeña tocando el vidrio desde dentro. Si esta historia te dejó pensando más de la cuenta, compártela con alguien que todavía cree que todo tiene explicación. Porque quizás lo que no entendemos también está esperando ser escuchado.